Palabra de nuestro Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al 10. Dice de esta manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. El discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón atrás de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no se habían entendido las escrituras, que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos suyos. Palabra de Dios para el pueblo de Dios, que son cada uno de los que estamos aquí, mis queridos hermanos y queridas hermanas. Y claro que sí, puede sentarse. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor por este privilegio tan maravilloso. Señor Jesús, te damos gracias. Señor Jesús, honramos tu nombre. Señor Jesús, engrandecemos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, por este privilegio tan maravilloso que nos has dado. El privilegio, mi Dios, de la vida. Y sobre todo, mi Dios, como tus hijos e hijas, te damos gracias por ser testigos, Dios, de la resurrección. Bendiga, buen Dios, de una manera especial la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que en esta tarde, mi Dios, han tomado su tiempo para unirse, Padre, en este lugar. Bendice a aquellos más que se reunieron antes que nosotros y otros que se reunirán, mi Dios, después que nosotros. Aquellos, Dios, que están por medio de las redes sociales, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, siga bendiciendo al mundo. Siga bendiciendo a sus hijos y a sus hijas y aún a aquellos que todavía no han creído en usted, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, permita que puedan conocer de usted. Y que de la misma manera que cada uno de nosotros puedan abrazar y puedan ser testigos de lo que celebramos el día de hoy. Padre, sigue preparando los corazones. Sigue preparando las vidas. Sigue preparando cada una de las familias que están en este lugar y permita que su bendita y santa palabra pueda caer como tierra fértil, mi Dios, a sus corazones y pueda de una manera especial hacer la obra por la cual, mi Dios, han sido llamados y va a ser predicada, Padre. Unja, buen Dios, mis labios, unja mi mente y unja mi corazón. Y haga, buen Dios, aquello por lo cual nos has llamado. En el nombre de Jesús oramos, Dios, y le damos gracias, gracias y gracias. Díganle que no estoy, hermanos. Estoy ocupado. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, amigos y amigas que se encuentran en esta tarde, yo creo que tenemos bien claro a través de todo lo que hemos visto, que nuestros ojos han visto,
que hemos recibido, escuchado y que hemos adorado a través de cada una de las letras de estos cánticos, los que estamos celebrando el día de hoy. El mensaje ha sido compartido. El mensaje, iglesia, hermanos y hermanas, ha sido enviado a cada uno de ustedes. Porque solo el hecho de llegar a este lugar y ver este altar tan hermoso, gracias al grupo de decoración que se tomaron su tiempo y venir por la tarde y ponerle manos a la casa de su Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Por qué? Porque ponen su tiempo de familia y lo toman, hermanos, para hermosear la casa de Dios. Para que cuando nosotros llegáramos el día de hoy dijéramos: wow, qué bella está la casa del Señor. Y para que no solo a través de los cánticos, no solo a través de los dramas, no solo a través de la palabra, de alguna forma el mensaje pueda llevárselo. Porque si el mensaje, hermano, hermana, no se lo lleva usted a través de la palabra, no se lo lleva a través de los dramas, no se lo lleva a través de la decoración, yo no sé dónde está usted. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde anda por ahí siguiendo pajaritos o mariposas? Porque el mensaje ha sido compartido. El mensaje continúa siendo compartido. Y decían aquí mis hermanas liturgistas, mis hermanas coristas y los que cantaban, y a través de cada una de las notas de los cánticos: feliz día de la resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Jesús no se quedó en la tumba. Jesús venció la muerte, mis queridos hermanos. Y Jesús nos ha dado la victoria también a cada uno de nosotros. Que si Él resucitó en su momento, usted y yo nos vamos a levantar como Él se levantó de los muertos. Decía mi hermana, claro, estábamos muertos entre delitos y pecados. Pero a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora esas vendas han sido quitadas de nuestros ojos. Ahora esas vendas han sido arrancadas. Y ahora vemos claro. Ahora tenemos una vida carnal aquí en este mundo. Pero el Señor nos promete una vida eterna allá en el cielo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y adorando todos juntos con los santos ángeles del cielo. Yo quiero estar ahí, mis hermanos. Yo quiero estar ahí. Si esto es un tiempo de gloria, imagínense estar en la presencia de Dios. Imagínense estar contemplando el rostro del Maestro. Imagínense estar contemplando el rostro de nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Imagínense estar al lado del Espíritu Santo con el Dios Trino. Esa es la promesa para la iglesia. La iglesia, mis hermanos y hermanas, no nos vamos a quedar aquí. Vamos a ser levantados como se levantó el Hijo de Dios, con todo poder y con toda gloria. Y vamos a estar un día alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Es el propósito de la resurrección. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no hubiese resucitado, en vana es entonces nuestra predicación, en vana es nuestra fe. Si Cristo, mis amados, mis amadas, no hubiese vencido a la muerte, en vano nos reuniéramos, en vano compartiéramos la palabra, en vano nos llamáramos cristianos o cristianas, no hubiera respuesta. Pero lo interesante de esto, que Cristo resucitó. Cristo venció a la muerte. Dígale al que tiene a la par: Jesús resucitó. Recuérdele que Jesús ha resucitado. Jesús vive. Amén, gloria a Dios. No se quedó en la tumba, y por ello es esta gran celebración. Pero decían aquí mis hermanos que no se quede en una celebración, que no se quede en algo rutinario, que no se quede en algo religioso, sino que eso que experimentó Jesús, eso que vivió Jesús,
lo experimentemos cada uno de nosotros, lo vivamos cada una de ustedes, mis hermanas, y podamos llevar ese mensaje allá afuera, donde todavía no se ha escuchado, donde todavía no se ha compartido. Hemos venido celebrando nosotros desde el miércoles, porque nos hemos reunido desde el miércoles. Algunos de ustedes se reunieron jueves y viernes, pero otros nos reunimos desde miércoles, jueves, viernes. Yo y mi esposa estuvimos reunidos también al día de ayer y continuamos reunidos el día de hoy. Y venimos, ¿qué? Recordando. Recordamos la semana que acaba de pasar, a la Semana Santa. Una semana muy importante, déjeme decirle, porque yo sé que muchas veces nos dicen allá afuera, o nosotros mismos decimos, pero si todos los días son santos, porque los ha hecho nuestro Señor, y no voy en contra de usted. Los días son santos y usted los hace santos, pero hubo una semana, hubo unos días donde el Hijo de Dios, donde Jesucristo vivió sus últimos días aquí en la tierra, y no los vivió disfrutando, despidiéndose, haciendo fiesta. Los vivió bajo un calvario, bajo un dolor que él sabía, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga, que era necesario ir a la cruz, que era necesario morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Era necesario ser abofeteado, era necesario ser maltratado, era necesario derramar su sangre preciosa. Era necesario que se clavaran esos picos de acero en su cuerpo y que su carne fuera arrancada. Era necesario por usted y por mí. Solo piense cómo se sentía nuestro Dios, cómo se sentía el Padre Celestial sabiendo que su Hijo iba a morir en manos de hombres humanos. Solo piense en eso, que el día jueves Jesús iba a estar a la mesa con sus discípulos, y lo vimos, lo sentimos, lo disfrutamos. Nos reunimos para recordar, pero no solo para recordar como religiosos, sino para nuevamente vivir lo que Cristo Jesús vivió aquí en la tierra, querido, querida. Que usted tenga conciencia de lo que hizo el Hijo de Dios por usted y por mí, siendo santo, lo que Él hizo por usted y por mí, porque no había otra. No había nada ni nadie que pudiera pagar el precio por usted o por mí. No había nada ni nadie que dijera: yo pago el precio por ese joven pecador, por esa mujer pecadora, por ese hombre pecador. Pero hubo uno que fue obediente, y ese fue Jesucristo. Y por eso, mis amados, como cristianos, ¿ok? No como tradicionales, como cristianos, si decimos que somos cristianos, una de las semanas más celebradas, más recordadas, y que tenemos que tener como una de las semanas más importantes, es lo que conocemos como la Semana Santa. Tristemente, mire, nos hemos dejado lavar el cerebro y decimos esto aquí y allá, pero no reflejamos nada. No reflejamos nada de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿ok? Entonces, si es necesario el poder recordar, si es necesario reunirnos, si es necesario repetir, vamos a seguir repitiéndolo. Porque en esa semana Jesús fue a la cruz por usted y por mí. Y déjeme decirle, uno de los símbolos que es la base del cristianismo es la cruz, ¿ok? Es la cruz. No la adoramos, ¿ok? No adoramos la cruz, no nos arrodillamos delante de la cruz, sino en la cruz, o la cruz no recuerda que Jesucristo murió por usted y por mí, que Jesucristo pagó tu precio,
que Jesucristo derramó su sangre preciosa por usted y por mí, y que allí Jesús murió, allí Jesús venció a la muerte, allí Jesús le pisoteó la cabeza a Satanás y a la muerte. Es de alegrarnos y gozarnos por lo que Jesús ha hecho por ti y por mí, mi amado, mi amada, en la cruz del Calvario. Por eso la cruz es símbolo de vida, mi querido, mi querida. La cruz va unida con la salvación. La cruz va unida con la resurrección. Para los cristianos y las cristianas, la cruz y la resurrección son los fundamentos del cristiano. Porque como decía yo hace un momento, si Jesús no hubiese muerto, si Jesús no hubiera derramado su sangre preciosa, si Jesús no hubiese resucitado, en vano estuviéramos aquí, en vano nos reuniéramos. Y decía el apóstol Pablo, y por ello se trata como iglesia. Dios bendiga Stacy, Dios te bendiga a hermano Jason y esos varones valientes. Gracias, porque estar aquí enfrente no es fácil, y representar a alguno de estos personajes no es fácil. Todo para darle la honra y la gloria, todo para darle la exaltación a aquel que nos llamó, aquel que nos perdonó, y para que usted, hermano, hermana, se recuerde, se le meta aquí y baje aquí lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Estamos claros que estamos celebrando la resurrección, estamos claros. Así que como nos han enseñado tanto, hemos visto tanto y tenemos claro, en esta tarde solo vamos a ver cómo podemos ser testigos, porque ya fuimos testigos, hemos sido salvados, hemos sido perdonados. Pero ahora, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Dios nos llama mucho más allá. Y quisiera cubrir 3 puntos muy importantes. Como cristianos tenemos que tener convicción, ¿ok? No emoción, porque yo estoy lleno de emociones y me gusta. Estoy lleno de emociones, pero a la vez de estar lleno de emociones, también tengo que tener convicción. Convicción, escuche la palabra. Visión y conocimiento que Jesucristo ha resucitado. Visión y conocimiento que Jesucristo me ha perdonado y que murió por mí y que me ha dado una nueva oportunidad, me ha dado un nuevo privilegio y me ha llamado su hermano, me ha hecho hijo de su Padre Celestial. Es la convicción que tenemos que tener. Dice la palabra de Dios, nos dice en los primeros versículos del Evangelio según San Juan, que esta mujer valiente, vea eso, esta mujer con delantal se fajó. Dios bendiga a esas mujeres, porque a través de esas mujeres que doblan rodilla, que claman de día y de noche por nosotros y que van más allá corriendo la milla extra, el día de hoy hay varones en la casa de Dios, porque ha habido mujeres que han doblado rodillas, porque ha habido mujeres que le han creído a Dios. Hay mujeres todavía de fe, ¿ok? Hay mujeres de oración, hay mujeres que se fajan. Y espero que no sea mala la palabra para ustedes, como lo hizo María Magdalena. María Magdalena fue un ejemplo, jóvenes. María Magdalena fue un ejemplo, se fajó. Ella no tuvo miedo en ese momento. Lo que estaba sucediendo era, hermanos, un relajo con lo que había sucedido con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Además era el tiempo de la Pascua. Mire, ese lugar estaba así lleno de gente buena y mala, ¿ok? Y los discípulos asustados, encerrados. Pero ella tenía tanto amor y tanto agradecimiento y tenía esa gran convicción de lo que el Señor había hecho en su vida. ¿Cuántos demonios le sacó? A ella le sacó 7. ¿Cuántos nos sacó a nosotros? Yo creo unos 20, hermanos, hermanas. Legiones nos ha sacado a cada uno de nosotros. Y ella tenía una gran convicción. Otros evangelios, los sinópticos, nos dicen que no era solo María Magdalena, pero que había otras mujeres
Vamos a darle un aplauso a las mujeres valientes. Así que mi amada hermana, no baje la fe, confíe, siga creyendo, créale a Dios, créale primero a Dios que a su esposo, que a su hijo, que a su hija, que a su pastor. Usted créale a Dios, dígale: Señor, yo te creo, pero también viva conforme a la voluntad de Dios. Sea una sierva de Dios, como estas mujeres. Se cuenta la historia, o se cuenta en esos entonces, que a los 3 días que el cuerpo tiene de muerto, el espíritu, es lo que creen los judíos, el espíritu se va del cuerpo. Entonces es cuando realmente el cuerpo está muerto. Y también lo dicen mis queridos hermanos, los médicos. Usted sabe que hay momentos donde se ha enterrado personas vivas, porque quizá en el momento creen que ya murieron, pero no han muerto. Clínicamente está comprobado que hasta los 3 días la persona está muerta. El espíritu se va del cuerpo. Y tenían por costumbre ungir el cuerpo de los difuntos, de los muertos, con ciertas especies aromáticas. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo se comienza a descomponer y empieza a heder, porque es carne, es cuerpo, empieza a pudrirse. Se dice que cuando José pidió el cuerpo de Jesús juntamente con Nicodemo, no tuvieron el tiempo de preparar el cuerpo como se tenía que preparar, porque era la Pascua y ellos tenían que enterrar ese cuerpo lo más rápido posible. Así que no tuvieron el tiempo de ungirle con esas especies aromáticas. Se dice, los escritores, nos dice la palabra, que solo agarraron una sábana, lo envolvieron y nos dice la palabra dónde lo pusieron. Entonces estas mujeres, a pesar de su dolor, querida hermana, querido hermano, a pesar de su preocupación, a pesar del susto que estaban pasando, no se les olvidó eso. No se les olvidó que el cuerpo del maestro no se le había dado la preparación que se le daba a toda persona que había muerto. Nuevamente digo, era tan grande su convicción, fue tan grande su experiencia que tuvieron con el maestro, que a ella no les importó levantarse tempranito en la mañana para ir al sepulcro. Claro, todavía no tenían ni en mente que la roca había sido removida, porque en otros evangelios dicen que van caminando y conversando: ¿y quién nos removerá la piedra? Pero ellos tenían la confianza y la fe que iban a lograr su objetivo. El evangelio según San Juan nos habla que iban de madrugada, querida iglesia, iban de madrugada y todavía estaba oscuro. ¿Ok? Todavía el evangelio según San Juan recalca que todavía estaba oscuro. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no amanecía, pero algunos comentaristas, algunos eruditos dicen que todavía sus ojos estaban velados. Y acuérdense, la oscuridad es sinónimo de ignorancia. La oscuridad es sinónimo de separación. La oscuridad es sinónimo, querido hermano, hermana, de soledad. La oscuridad es sinónimo de amargura, porque cuando usted está en depresión, cuando le duele mucho su cabeza, cuando se siente mal, ¿a dónde se mete o a dónde va? En un cuarto oscuro. No quiere ver a nadie. No quiere hablar con nadie. Entonces, en ese momento, hermanos, los comentaristas hablan, dicen, quizá también, claro, iban de madrugada y estaba oscuro, pero también el evangelista quiere enfatizar que había todavía oscuridad en ese lugar, sin pensar oscuridad espiritual. Antes de continuar, todavía habrá oscuridad espiritual dentro de la iglesia. Todavía habrá, mi querido hermano, amargura en tu corazón. Todavía habrá soledad en tu vida, en tu familia.
Todavía habrá ignorancia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿O cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Hay ignorancia de la resurrección de Cristo? ¿Todavía caminamos sin rumbo? Sabiendo y entendiendo que hubo uno ya que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, que hubo uno que murió por nosotros, que hubo uno que vino a levantarnos la autoestima, que vino uno a pagar lo que tú viviste, que vino uno a traerte una nueva oportunidad, que hubo uno que dijo: tú eres importante, tú eres especial, yo muero por ti en la cruz del Calvario. Examinémonos cómo está nuestra vida todavía. Todavía hay secuelas de amargura, de soledad, de oscuridad. Yo te invito a que hagas uso de la primera palabra, del primer punto. Agarra la convicción que tuvieron estas mujeres. Quizá ellas iban todavía vendadas del dolor, asustadas, preocupadas, pero no se detuvieron. Ellas dijeron: aunque la tumba esté bien cuidada, aunque la tumba no podamos entrar, aunque la tumba tenga guardias y nos saquen de los cabellos o nos avienten, tenemos la convicción que vamos a llegar hasta el cuerpo del maestro, porque era la convicción que ellas tenían, que iban a llegar al cuerpo del maestro e iban a poder ungir. ¿Con qué convicción llegaste aquí el día de hoy? Solo de venir a adorar, sentarme, levantarme, o llegaste con la convicción de encontrarte con Cristo resucitado. Porque esto no es un cuento, esto es real, es verdad. Cristo Jesús ha resucitado, querido, querida. Cristo Jesús ha resucitado. Y decía mi hermana, mi esposa, esto es a nivel mundial, global, donde se celebra. Quizá algunos lo hacemos religiosamente, pero hay quien tiene convicción. Y hay quien ha tenido ese encuentro personal con ese Jesús resucitado. Yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo he experimentado y lo he visto a través de muchas vidas. Cómo el Señor nos ha resucitado, cómo el Señor nos ha levantado, cómo el Señor nos ha dado un nombre, cómo el Señor nos ha dado autoridad espiritual, cómo el Señor nos sacó del fango y nos dio una nueva oportunidad. Quizá oportunidad que no me dio mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mi hermano, pero mi maestro me lo dio. Y por ello estamos aquí. ¿No será digno de alabar y bendecir su nombre? ¿No será digno de decirle: Señor, gracias, gracias por esa sangre, gracias, Cristo? Y aunque mi voz se termine, no me cansaré de decirle gracias por esa resurrección. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron estas mujeres al sepulcro, encontraron que la tumba estaba abierta. ¡Wow! Hágale, ¡wow! ¡Wow! La tumba estaba abierta. Pongan cara de alegría, de gozo. No estemos amargados. O así somos seriecitos escuchando la palabra. Yo me imagino que Jesucristo, mis hermanos, era un hombre con mucha dinámica, un hombre alegre, un hombre que sonría, un hombre que se alegraba y se gozaba. Y yo me imagino que se tiraba, decimos nosotros los mexicanos, unas grandes carcajadas. El Hijo de Dios. Llegaron a la tumba y la tumba estaba vacía. Pero se dicen, mis queridos hermanos, que había 2 discípulos que andaban por ahí. Estos no estaban escondidos. Si usted va y escudriña bien las escrituras, los comentaristas, no estaban escondidos. Andaban dando vueltas ahí a ver qué había pasado con su maestro. Y sabían las mujeres dónde estaban ellos. Dice la palabra de Dios, cuando María miró lo que estaba sucediendo dentro de la tumba, corrió y le dijo a los discípulos. Uno era Pedro y el otro era el discípulo amado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y es mismo Juan que se da ese título, el discípulo amado.
Amado, usted es el discípulo amado también. Porque si murió y resucitó es porque te ama. Somos los discípulos amados. Él le ponía honor a lo que Jesús había hecho por él. Y qué lindo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que fueron y le dijeron a estos hombres, y estos hombres comenzaron a correr a ver quién se había llevado el cuerpo del maestro. Seguimos mirando la convicción, la pasión, la intriga que tenían estos hombres para el maestro, porque siguieron corriendo. No se me duerma, hermano, hermana. Siguieron corriendo a la tumba. ¿O está meditando? Estoy jugando. Siguieron corriendo a la tumba y dicen que uno llegó primero, el discípulo amado, y esperó. Se cree que Juan llegó primero, pero como era más joven, por eso corrió más rápido, como mi hermano Javier, que lo veo corriendo por ahí, por todo Green Bay, Dios lo bendiga. Y llegó primero el discípulo amado y no entró. El respeto pidió que llegara el líder y que el líder entrara, porque Pedro era el líder. Y cuando llegó Pedro, entró y no miró solo ¿qué fue lo que miró dentro de la tumba, hermanos? Los lienzos y el sudario, ¿ok? Después de que entró el discípulo amado, dice la palabra, y es la otra palabra que nos vamos a llevar, que miró y en unas versiones dice que miró, entró y creyó, pero la palabra clave es que creyó. Y aún cuando la palabra dice no se les había sido revelada, ya 2 puntos, las mujeres tenían convicción. Y aquí el discípulo amado creyó que ese hombre que había estado ahí era el Hijo de Dios. Creyó que aquel hombre que había caminado con ellos era el Hijo de Dios. Creyó que aquel hombre que había resucitado a Lázaro, que le había dado la oportunidad a la mujer samaritana, a la mujer de flujo de sangre, aquel que resucitó a muchos, era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Creyó, hermanos, creyó, hermanas, creyó, iglesia, que el Hijo de Dios había resucitado. ¿Usted cree? Yo no creo que usted crea, porque lo veo. ¿Usted cree? Amén, amén. ¿Se quedarían mudos? Él creyó que Jesús había resucitado. Creyó que lo que les había dicho se había cumplido. Creyó que había una promesa para el pueblo de Israel. Creyó que había una promesa para el mundo entero. Creyó que había salvación para la humanidad. Creyó que hay perdón para el borracho, para el drogadicto, para el chismoso, para la chismosa, para el adulterio, para que se la pasa mirando pornografía. Hay perdón, hay restauración. Creyó, pero si crees, hermanos, pero si crees, dice la palabra que creyó. Y después se fueron con los discípulos. Hay convicción en el corazón de Vida Nueva. Hay convicción en tu familia, hay convicción en tu corazón, varón. ¿Has creído? Y el último punto que nos lleva a ser testigos de la resurrección, porque ya somos testigos al haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Cuentan a los eruditos, y como dice mi hija, wow, esto me voló la cabeza, que los lienzos quedaron en el mismo lugar donde pusieron el cuerpo de Jesús. Como que el cuerpo se salió y dejaron los lienzos ahí. Pero lo interesante de esto, que el sudario que llevaba Jesús en la cabeza, lo pusieron dobladito ahí. La historia de los judíos, que cuando los judíos tenían un criado o tenían criados, porque los judíos son muy pudientes, muy ricos, ¿verdad que sí, hermanos? Hermanas, porque ponen los mandamientos en primer lugar. Viven plenamente la ley de Dios. Y cuando estos hombres tenían criados y se sentaban a la mesa,
el criado comenzaba a servirle. Pero cuando este hombre se levantaba de la mesa y agarraba la servilleta, ¿sabe de qué le estoy hablando, verdad? Agarraba la servilleta, dicen otros por ahí, la toalla, y se limpiaba la boca. A veces agarraba la servilleta y la tiraba en la mesa arrugada. Pero cuando él agarraba la servilleta y se limpiaba la boca y la doblaba, la ponía dobladita, era un mensaje al criado que iba a regresar. Cuando dejaba la toalla ya arrugadita, el criado sabía que ya no iba a regresar, que tenía que recoger la mesa. Pero cuando el amo dejaba la toalla dobladita, era mensaje de que iba a regresar y que no tenía que levantar la mesa. ¿Entendió, hermano? ¿Entendió, hermana? Jesús resucitó. Jesús ascendió al cielo. Pero como dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, si quiere alabarle, alábele. Bendiga el nombre de Dios, porque esa es la esperanza. Como dice Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y a los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos eternamente y para siempre con nuestro Señor. El Señor va a venir, el Señor va a regresar, y ese es el mensaje de la resurrección, que el Señor va a venir. Ahora usted y yo estamos siendo testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos convicción, hemos creído, pero estamos siendo testigos allá afuera. Le estamos hablando, póngase de pie, comience a ponerse de pie. Estamos hablándole a la gente allá afuera. Estamos viviendo una vida de resurrección. Estamos compartiéndole a aquel o aquella que no conoce de Dios que Jesús va a regresar y que Jesús no quiere que ninguno se pierda. Si lo está haciendo, mi querido hermano, adelante, continúe de esa manera, mi querida hermana. Pero si no lo está haciendo, que este día que conocemos como domingo de resurrección, usted pueda llenar su corazón de convicción y pueda decir: Señor, yo quiero creerte, yo quiero esperarte, yo quiero vivir una vida agradándote, sirviéndote, honrándote y compartiendo, siendo un testigo de la resurrección. Incline su rostro ahí donde está y comience a pedirle perdón al Señor. Estamos de fiesta, estamos celebrando, estamos honrando el nombre de Dios. Pero también hay la oportunidad, mi querido, mi querida, que usted se ponga a cuentas delante de Dios. Y que si usted no ha tenido la oportunidad de recibir al Señor en su corazón, que si usted ha perdido la fe, es el momento que usted le diga al Señor: dame más fe, dame más confianza en ti, dame una gran convicción. Quiero creer y quiero estar preparado para que ese día que tú vengas yo pueda levantarme en las nubes, si todavía no me has llamado a muerte.